días, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder estar aquí y poder hablar de parte del Señor un mensaje, primero para mí, porque el Señor cuando hablo la palabra, la primera que le habla es a mí. Y yo le pedía hoy al Señor mucho que eso que Él puso en mi corazón, pues que les hable a cada uno lo que Él quiere poner en su corazón. Yo siempre recuerdo una promesa que el Señor me hizo, que la encontré en la Biblia, que dice que Él pondrá su ley en mi mente y la escribirá en mi corazón. Y cuando yo la vi, yo la hice mía. Y se lo he pedido todo el tiempo desde que lo conozco, que escriba su ley en mi mente, pero sobre todo que la ponga como parte de mí. O sea, la Biblia está aquí, pero esto ya no está solo aquí, está dentro, en el corazón, porque Él lo ha puesto ahí. Amén. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Nos vamos a ir al Salmo 15, por favor, si me acompañan. Empieza con la siguiente pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? E inmediatamente viene la respuesta. Todos los siguientes versículos nos hablan de respuestas. El verso 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bueno, yo me imagino que el salmista, cuando estaba preguntándole a Dios, porque él dejó escrito algo que le preguntó a Dios y la respuesta que vino. Y entonces, pues yo me imagino que David no se esperaba esta respuesta, porque si no, mejor no hubiera preguntado. Porque ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Y la primera respuesta ya le dice como que ninguno. Porque la respuesta es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y perdónenme, pero si David se conocía un poquito a sí mismo, como nosotros algo sabemos de él a través de la Biblia, sabemos que había muchas cosas que no eran conforme al Señor. Y si nosotros vamos y hacemos la pregunta, pues lo primero que nos encontramos es con una sorpresa. Oh Señor, ¿de verdad? ¿Qué voy a hacer? Y lo segundo, luego en el verso 3 sigue, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, y aquí en esta parte del texto, yo como que quería salir corriendo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos ofendido a alguien con el pensamiento, con la palabra, con la boca? Hemos pensado mal de alguien, tal vez de verdad, ¿verdad? Porque hemos oído rumores, o sea, hemos oído chismes de alguien o verdades de alguien. Y entonces se ha puesto en nuestro corazón un sentimiento. Entonces eso es el tercer versículo. Y nos vamos al 4 y dice, aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado. Bueno, eso creo que ahí tal vez todos damos y ponemos chequecito de bueno, porque si vemos a alguien haciendo mal, pues lo más normal creo yo que seríamos, uy, qué mal está eso, ¿verdad? Pero la siguiente dice, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, aquel que hace una promesa y que se mantiene en su palabra. Aquel que tiene palabra. Y la verdad, mis hermanos, ahí uno tendrá que examinarse. ¿Cuántas veces hemos dicho sí, pero es no? O hemos dicho no, pero después cambiamos y decimos que sí. O sea, somos fluctuantes. Y luego el último versículo dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquel que no tiene codicia, aquel que no está buscando recibir del que le da. Entonces yo me quedé cuando leí este salmo y dije, Señor, esto era un examen. ¿Quién podrá estar en tu presencia? Y se queda uno como triste cuando escucha la respuesta. ¿Quién podrá? Y me imaginé a David sentado reflexionando en esas respuestas que le dio el Señor. No tenía que leer los 3, 4 y 5, sino que con solo el primero, el segundo versículo, el que anda en integridad. O sea, integridad quiere decir el que lo que piensa,
habla y actúa, está en una misma dirección, en la plomada del Señor. El que hace justicia, el que sabe darle a cada quien, empezando por Dios, la honra que se merece. Y el que habla verdad, ya ni siquiera con la boca, aquí en su corazón. El que sabe quién es y reconoce delante del Señor la realidad de la vida. Entonces, pues me quedé cuestionada con este salmo tan bonito, pero tan fuerte como respuesta. Los voy a llevar a hacer un poquito de memoria, porque el salmo empieza con la pregunta: ¿quién entrará al tabernáculo, a tu morada santa, verdad? Y David se recordaba que en el desierto el pueblo de Israel recibió instrucciones de hacerle una morada al Señor, porque Dios quería viajar con ellos. Entonces en Éxodo 20, del 25 al 31 ustedes pueden repasar otra vez cuáles fueron las instrucciones de Dios para hacer el tabernáculo, la morada donde Él iba a caminar en medio de ellos. Y el pueblo de Dios sabía que ahí estaba Dios. ¿Y cómo lo sabía? Porque inmediatamente que el tabernáculo estuvo hecho, el Señor bajó y llenó con su gloria el lugar santísimo, y en el día había una nube que les daba sombra a todo el campamento, que era un lugar hermoso, y en la noche tenían una columna de fuego que salía del mismo lugar santísimo, que iluminaba todo alrededor y que los guiaba también durante el día la nube. Entonces ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios, no porque pudieran acercarse y estar muy cerca de Él, porque el Señor les había dicho que el que se acercaba y no estaba como tenía que estar, se podía morir. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, el pueblo estaba acampando alrededor. El tabernáculo tenía 4 lados, como un rectángulo, y las tribus de Israel estaban repartidas alrededor del tabernáculo. Y el tabernáculo solo tenía una puerta por donde entraban a un lugar donde el primer mueble que encontraban era el altar de sacrificios. A ese lugar, que es llamado el atrio, podían entrar pues todos con sus sacrificios para ofrecer los sacrificios. Acuérdense que eran sacrificios de sangre, que el mismo Señor les dijo cómo debían de ser. Y luego estaba más al fondo como un cuarto cerrado, que también solo tenía un lugar de acceso y que estaba dividido en 2 partes. La primera parte, el lugar santo, donde estaba el candelabro, la luz que iluminaba, estaba la mesa de los panes y un altar de oro donde se ofrecía el incienso de olor agradable al Señor. Había una gran cortina y ahí también solo se podía entrar casi que agachado, porque pesaba enormemente, y ahí no entraba nadie más que el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Estoy recordándoles porque estoy segura que ustedes ya saben todo esto, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote entraba, pero no antes, sin haber hecho él los sacrificios por el pueblo y llevando la sangre también del sacrificio por él mismo, porque él necesitaba purificarse, porque él no era puro tampoco. Era sumo sacerdote no por sus méritos, era sumo sacerdote porque Dios lo había nombrado así, y él le decía cómo prepararse para entrar al lugar santísimo. Entonces, esto era una imposibilidad realmente. Cuando vemos el salmo que dice ¿quién podrá entrar? Y luego vemos la respuesta, y después rememoramos cómo era lo del tabernáculo, y todos admirados alrededor, pero nadie entraba más que el sumo sacerdote, y aquello estaba reservado. Era un lugar secreto y reservado, el lugar secreto de Dios, su habitación que él había pedido para él, porque él ahí iba a morar y iba a caminar con ellos, pero nadie podía entrar. Y no podían entrar no porque él no quisiera, sino porque el hombre estaba separado por el pecado. Y entonces Dios nunca nos olvidó. El hombre salió del Edén y ya no pudo regresar, pero Dios puede salir y entrar cuantas veces quiera. Y él aquí salió
para morar con nosotros en medio del pueblo de Israel. Este pueblo, para encontrar ese tabernáculo, para llegar a tener ese tabernáculo, recorrió un camino. Acuérdense que ellos eran esclavos en Egipto y habían pasado ahí 400 años de esclavitud, donde habían llegado a un momento donde verdaderamente clamaron al Señor. Tal vez esto nos recuerda un poco a algunos de nosotros, que en un momento de nuestra vida tuvimos que doblegarnos delante del Señor y decir: ya no puedo más, ya no aguanto, estoy rendida, estoy cansada. Señor, por favor, auxíliame. Y el Señor vino y los salvó a ellos, pero también me salvó a mí. Yo no sé si alguien puede decir también a mí. Amén, gloria a Dios. Me salvó a mí. Y entonces nos sacó de esa, en otro salmo dice, del fango cenagoso, donde estábamos medio muertos, no medio muertos, estábamos bien muertos. Pero Él nos sacó y nos trasladó de ese poder de oscuridad y de tinieblas bajo el dominio de Satanás, y nos cambió al reino del poder de su amado Hijo. Pero para hacer eso lo hizo en nosotros, también lo hizo con el pueblo de Israel, los sacó y los llevó a través del desierto. Tuvieron que atravesar el mar, las aguas del mar que se abrieron, y luego caminar un largo trecho hasta el monte Sinaí. Y ahí Dios les da la ley, les da los sacrificios, les dice cómo hacer el tabernáculo y les dice que Él quiere viajar con ellos, que quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo, que quieren que sea su familia. Miren qué regalo precioso. Y si nos vamos un poquito, yo solo les hizo memoria todo lo del tabernáculo. Se recordaron, ¿verdad? Y se recordaron de dónde salieron ustedes también. Bueno, el Salmo 12 y 14, antes del 15 que estamos leyendo, también los escribe David en diferentes momentos de su vida. Y me llamó la atención lo que dicen los primeros versículos de ambos, porque en alguna manera yo me puedo identificar hoy con David cuando leo esto. Sálvanos, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esto lo dijo David hace algunos miles de años. Él miraba a su alrededor y aunque era el pueblo de Dios, lo que miraba era una falta de temor de Dios, una falta de devoción, una falta de amor a aquel que los había liberado, que los había sacado, que les había dicho cómo acercarse a Él y que había querido estar con ellos. Y él estaba viendo y decía: ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están los que temen al Señor? Y el Salmo 14, nuevamente David vuelve a decirse a sí mismo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, en este mismo David está reflexionando y viendo todo a su alrededor y ve esta actitud. ¿No vemos nosotros lo mismo hoy en día, mis hermanos? Prende usted la televisión un ratito y usted va a ver el pensamiento del mundo hoy. Es un mundo en contra de Dios. Un mundo que no quiere nada con Dios, que se burla de Dios, que lo ofenden, no hay temor de Dios. Y el necio dice: no hay Dios. Esa palabra necio dice Jesús en el Evangelio, que no le digamos a nadie necio, ¿verdad? Porque decirle necio a alguien es una grave ofensa. Pero el salmista lo aplica muy bien a aquellos que no han entendido que hay un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo ve. Y entonces, mis hermanos, es cuando él pregunta: ¿quién puede volver a entrar a tu santuario? ¿Quién puede estar contigo, Señor? ¿Cómo hacemos? Y viene la respuesta, una respuesta difícil. Pero ahora los invito, vámonos a Hebreos, porque lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y a través de las revelaciones que el Señor ha dado, para nosotros han sido quitados velos. Y en Hebreos, el autor de Hebreos, usted lea el capítulo en su casa,
pero yo voy a tocar solamente 2 versículos, el 1 y el 8. Aquí él nos dice una verdad tremenda. Dice, ahora bien, aún el primer pacto, o sea, el pacto de allá que hizo el Señor con el pueblo de Israel, en el desierto, tenía ordenanzas de culto, de cómo acercarse a Dios. Nadie podía entrar a su presencia si no era por medio de sacrificios de sangre y no había perdón de pecados. Y esos sacrificios que hacían era cada vez que había un pecado tenía que morir un inocente por ellos, un animalito, era un sangrerío terrible. Y cuando era una vez al año, el Yom Kippur, la fiesta del arrepentimiento, la fiesta donde todos podían, iba a entrar el sumo sacerdote en arrepentimiento, todos pidiendo perdón, era solamente una vez al año, pero había mucho derramamiento de sangre. Y aquí el autor de Hebreos dice, en ese pacto habían ordenanzas de culto. ¿Quién dio eran órdenes? Cuando uno ha sido trabajador o ha estado bajo autoridad y su autoridad le dice que usted haga determinada cosa, pues si está bien dentro de las cosas buenas, usted no se puede poner a discutir, usted va y lo hace, porque si no corre el riesgo de que le quiten su empleo, ¿sí o no? Bueno, Dios dio ordenanzas, no alternativas, sino que dijo cómo era que se tenía que reunirse con Él. Y dio ese santuario, ese lugar terrenal en el desierto donde Él caminaba en medio de ellos. Pero el verso 8 dice, hoy el Espíritu Santo, y cuando Hebreos lo escribieron hace 2000 años, pero ese mismo Espíritu Santo de hace 2000 años es el mismo hoy, que está aquí y que me habla a mí y que te habla a ti. Y el Espíritu Santo nos da a entender que en ese tiempo no se había manifestado el camino final al lugar santísimo. Había un camino marcado que era una sombra y que exigía sangre, sufrimiento de muchos y que tenía que repetirse continuamente, pero no estaba abierto el lugar plenamente al lugar santísimo. Pero nosotros hoy el Espíritu Santo nos ha revelado esto. Eso era una sombra. Era Dios preparando a su pueblo, preparando el camino para el momento oportuno. Acompáñenme a Romanos 3:20. Si tiene su Biblia, vaya a la Biblia, porque me gusta que cada uno lea su palabra en la Biblia. Aquí es Pablo el que nos hace referencia y es parte de lo de la respuesta al versículo 2 que estamos viendo del Salmo 15. Pablo en Romanos 3:20 explicando de qué se trata la salvación, la justificación, dice que por las obras de la ley ningún ser humano tendrá justicia delante de Dios, será justificado delante de Dios. Por mucho que usted se esfuerce humanamente en hacer bien las cosas, cumplir hasta la última tilde de la ley es imposible para ningún ser humano. No hay uno. Y cuando el hombre, aquel se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús se voltea y le responde de una manera, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Y luego le dice, pues cumple los mandamientos. Y entonces le dice, yo ya los cumplí, así. Bueno, vaya a vender todo y viva para Dios. Y entonces se fue triste. Los mandamientos, mis hermanos, ninguno los podemos cumplir. Porque por medio de la ley solo nos viene a dar el conocimiento de nuestra incapacidad e imposibilidad de regresar a la casa del Padre. Isaías nos habla que fuimos arrancados de la roca eterna. Nosotros estábamos en el mismo corazón de Dios y de ahí fuimos quitados.
Y nadie puede volver de regreso por sus propias obras. Por eso el andar en integridad, el hacer justicia y el hablar verdad en el corazón es una imposibilidad si usted quiere por sus propias pistolas regresar a la presencia de Dios, a morar junto a Dios. Y Gálatas también nos lo dice en el capítulo 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero aquí está la clave, mi hermano, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y para creer en Él, Jesús, el Hijo de Dios, en la Trinidad desde la eternidad antigua, el consejo de Dios determinó cómo iba a ser que el hombre iba a poder volver a entrar al lugar santo, a su presencia. Y Jesús dijo: yo voy. Y Él vino en la plenitud de los tiempos, dice Gálatas, nacido como un hombre completo de una mujer, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. El tabernáculo eterno, el Dios de los cielos, bajó. Ya no dio instrucciones de cómo hacerle una casa, sino que Él mismo vino. Él se tabernaculizó y bajó y habitó entre nosotros los hombres. Y mostró su rostro, lo que puede ser conocido de Dios, dice Colosenses, se puede ver claramente en Jesucristo. Si usted mira a Jesús y no como una fantasía, sino si usted va a las Escrituras y lee quién es Jesús y lo conoce, todo lo humanamente posible de conocer, porque nuestra mente no alcanza para conocer todo lo de Dios, pero lo que sea humanamente posible conocer, a través de Jesucristo vemos quién es Dios. Ahora les tengo una sorpresa, tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero en el Antiguo Testamento aparece otro tabernáculo. ¿Quién sabe de ese otro tabernáculo? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. Ay, hay alguien que sabe ese tabernáculo, muy bien. Bueno, el otro tabernáculo o tienda o morada que aparece es el tabernáculo de David. Miren, este tabernáculo nada que ver con el otro, ¿verdad? Ahí lo único que había era una tienda, sin puertas, sin querubines. No había altar de sacrificios, no había lavacro. ¿Y saben qué? David entraba y salía, como decimos aquí en Guatemala, como chucho por su casa. Así, entraba y salía a la presencia del Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ir descubriendo algunas cosas. Después de que pasó el tiempo, el primer tabernáculo, el rey Saúl lo tenía en Gabaón, pero el arca ya no estaba ahí, sino que el arca la puso David en el monte Sión cuando él conquistó Jerusalén. Ahí le levantó una tiendita al arca y la llevó ahí. David quería hacerle una casa al Señor, aunque Dios ha dicho: ¿quién me va a hacer a mí morada? ¿Verdad? ¿Quién va a poderme hacer a mi casa si yo soy el dueño de todo? Entonces, pero David pensó un lugar digno para tener al Señor, su arca, sus muebles, pero solo estaba el arca. Y lo curioso, en el monte Sión, el monte de la santidad, en Jerusalén, la ciudad que el Señor había determinado para vivir él. Y resulta que tanto en el primero como en el segundo habían sacerdotes y cumplían en el primer templo los rituales que estaban haciendo todo el tiempo como había sido ordenado, pero en el otro no habían esos rituales. Y en el primero ya no estaba el arca, entonces ahí ya no estaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios donde Él se manifestaba era en el arca, sobre el propiciatorio, el arca de oro. Pero en este, donde solo había una pequeña tienda hecha con pieles de animales,
Ahí estaba el arca, ahí no habían sacrificios de animales, pero ahí estaba la presencia del Señor. Y entonces pregunta uno, ¿cómo pasó esto? Pues yo me puse a pensar, David, viendo todo lo que pasaba, está triste en su corazón y le pregunta al Señor cómo morar en su presencia. Y entonces me empezaron a venir a mí recuerdos de lo que dice de David la palabra. Dice que él era un hombre conforme el corazón del Señor. No porque no hubiera cometido pecados, no porque no hubiera hecho cosas desagradables a los ojos de Dios, sino porque era un hombre que había aprendido quién era Dios y cuál era su lugar ante Él. Porque era un hombre que cuando el profeta va y le señala su pecado y le dice a ese hombre que se robó la mejor ovejita del vecino, fuiste tú, porque David ya había dictado sentencia, traigan a ese malvado, lo vamos a ejecutar. Y entonces el profeta le dice, pues qué mala noticia, porque el malvado eres tú. Y David, en lugar de tomar una actitud prepotente que la pudo haber tomado y haber dicho, bueno, pues ahora te matamos a ti, profeta, por estar hablando lo que no debes y por venirme a decir lo que no debes, me caes mal. Él toma una actitud humilde y reconoce, es cierto, ese he sido yo, y se arrepintió. Entonces estaban estos dos tabernáculos, uno con el ritualismo sin presencia y otro sin ritualismo pero con la presencia de Dios. Esto es para darle un aplauso al Señor. Miren cómo el Señor instruye, porque vamos a aprender algo hermoso del Señor hoy. Y aquí es donde vemos al salmista, a David, que él no tenía vergüenza de alabar al Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos a juntarnos en la congregación, a la iglesia el día domingo y nos sentamos y jamás alabamos las manos o ni siquiera abrimos la boca porque tenemos pena o vergüenza o desánimo? Pero primero que nos muestra David es que la forma de entrar a la presencia del Señor es por medio de sacrificios de alabanza. Es de morir a uno mismo, de dejar que sea Él el que gobierne, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que yo sepa quién soy. El sacrificio de alabanza no son las canciones, mis hermanas. Eso es a veces como un concepto que tenemos muy equivocado. Las canciones son un resultado de que adentro de mi corazón hay adoración al Señor. Y la adoración es rendimiento ante el Señor. Cualquiera puede cantar, el Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es el Dios de Israel, todos. Ayer leí un comentario de un estudioso de la palabra que decía que lo invitaron a un culto, donde habían trompetas, guitarras, luces, tambores, de todo. Y que tuvieron una alabanza de montón de tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas. Donde cantaron de la victoria de Israel, el rey David, ¿cómo era? Osberto, ayúdame, algunas canciones de David. David cantaba y el pueblo se regocijaba, por ejemplo. Esa es una que me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda de otra? Esa creo que no era de David, porque esa ya era del tiempo de Babilonia, sí. A ver, ¿cómo? El tabernáculo caído de David. Bueno, tal vez nos van a venir viniendo canciones de David, de trompetas y todo el mundo bailando. Pero ¿saben ustedes? No se mencionaba para nada a Jesús. Cuando Jesús debe ser el centro de la adoración. Porque Él es la misma presencia del Dios Altísimo entre nosotros. Usted puede ir a una iglesia grandísima donde hay un gran espectáculo, como el tabernáculo de Moisés, donde ya no está la presencia del Señor. Hay música, hay relajo, hay baile, hay luces, hay gozo, alegría, pongámosle otro nombre, pero no está la presencia del Señor. La gente se emociona porque hay sentimientos humanos,
Pero hay otros lugares donde no hay esa algarabía de ruido ni de sonido, pero está la presencia del Señor, porque los que adoran, adoran en espíritu y en verdad, que son los adoradores que el Señor busca. Esos son los adoradores que el Señor busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y esto lo que nos hace ver es dos posiciones. La ley, que nos muestra quiénes somos y nuestra imposibilidad. Y por otro lado, la gracia del Señor, que no es por obras, mis hermanas, es porque Él decidió bajar. La última canción que cantaron mis hermanas durante la alabanza, yo la escuché completa, o no sé si son dos canciones que unieron y yo las uní y las oí. Y la primera parte dice: mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Esa parte pocas veces la he escuchado, mis hermanas, pero esa es la verdad. El orgullo del hombre queriendo ser como Dios por el engaño de Satanás fue lo que ha hecho que la humanidad esté fuera de la presencia de Dios. No porque Dios nos quisiera fuera, porque su deseo es estar con nosotros, y por eso desde el mismo momento y desde antes de que el hombre cayera, Él hizo un plan de redención para nosotros. Y ese plan de redención es por la fe, mis hermanas, como leímos en Gálatas. Es por creer en el corazón quién es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que Él mismo bajó a la tierra en forma de hombre y se tabernaculizó entre nosotros. Él puso su morada entre nosotros para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él, para que no hubiera ninguna cortina que nos separara de Él. Jesús es accesible a todos los hombres. Cualquiera puede acercarse a Él y encontrarse con Él, porque Él se quiere encontrar con todos. Él quiere eso con todos. Por la fe en Jesucristo, que es el hombre, el Hijo de Dios vivo, pero hombre, y que habitó entre nosotros. Porque Él creemos que es el único Cordero que nos puede salvar de una vez y para siempre. Todos los demás corderitos pagaban el precio de un pecado y cada vez que se cometía otro había que pagar otra vez. Pero el pago de Jesús fue una vez y para siempre, y su sangre es suficiente para todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Tiene el poder de salvar para los que creen en Él. Y eso es por gracia. Es un regalo no merecido. Es la bondad de Dios que nos rodea y nos atrapa entre sus brazos y nos recuerda cuán grande es su amor, que nos ama desde la eternidad. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. No con un amor de un ratito o con un amor pasional o pasajero. El amor de Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Esa es la realidad. Por eso cuando vemos estamos viendo lo que era una sombra, el Antiguo Testamento. Aún ese tabernáculo de David es una sombra de la realidad que el Señor hace. Y vamos a ver algunas citas para afirmar estas verdades. La primera, Juan 1:14. Aquel verbo, aquel que es la palabra verbo, nos cuesta entenderla porque es la palabra logos, la palabra de Dios, la palabra que salió de Dios. El logos, el verbo, se hizo carne, se hizo uno como tú y como yo. Eso es incomprensible, lo leemos tantas veces que a veces no le ponemos atención, pero es que Dios se metió dentro de un cuerpo y se anonadó.
y habitó entre nosotros. Y Juan, admirado, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Jesús lleno de gracia y de verdad, porque de quien está hablando Juan es de Jesús. Jesús es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no solo eso. Él dice ahí mismo en ese capítulo, por la ley de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés era el encargado de decir qué era lo que Dios decía. Pero el que trajo la gracia y la verdad fue Jesucristo. Moisés no podía más que mostrar lo que el hombre es. Pero Jesucristo puede cambiar el corazón del hombre. Puede darnos nueva vida. Puede transformar el corazón malvado en un corazón de carne, dice él. Esa es una de sus promesas. Que el corazón de piedra que tenemos en nosotros, Él lo va a cambiar por un corazón de carne. ¿Cuántas veces se lo has pedido tú al Señor? Señor, cámbiame. Le pedimos a veces un carro, una casa, el éxito en los negocios. Mis hermanos, eso es parte de la vida. Pero pedirle al Señor lo imposible es cámbiame a mí. Cambia mi corazón, Señor. Hazme una nueva creación. Y Él eso lo puede hacer porque por Jesús vino la gracia y la verdad del amor de Dios. Y Jesús dice en respuesta a David, como 1500 años después de que David preguntó, Jehová, ¿quién entrará? ¿Cómo entramos a tu santuario? Jesús dice en Juan 14:6, vengan para acá, yo los voy a llevar. Yo los voy a ayudar a la presencia misma de Dios, porque yo soy el camino para esa presencia. Yo soy la manera, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra puerta de entrada, no hay otro camino por donde ir al Padre. Solo por mí, vengan conmigo. Yo los voy a llevar a la presencia del Padre. Y conociéndome a mí, entonces conocerán la verdad. Y la verdad les quitará toda atadura para poder ser libres en la relación con Dios. Estoy parafraseando estas citas porque las citas de la palabra de Dios tienen un sentido de vida profundo. Y hoy nos está hablando de cómo entrar a su presencia. ¿Cómo es que llegamos? No es que nosotros lleguemos, es que Él nos trae a sí mismo. Él nos llama, Él nos carga, Él nos lleva como aquel pastor que nos habla la palabra, que dejó a las 99 y fue por la que se le perdió. Pero cuando encontró a la perdida estaba llena de lana, patas arriba, enlodada, sucia, no se podía dar vuelta. Una oveja abandonada, patas arriba, que no sabía ni qué hacer. Y el Señor no la da vuelta y le dice, vaya para la casa, y le da con un látigo y le dice, camine pues. No, eso hacemos nosotros, equivocadamente. Pero el Padre se agacha. Aquel que está tirado en el fango, que no se puede mover, lo levanta, se lo pone sobre los hombros, no le importa ensuciarse, se la lleva a su casa y cuando está en su casa la limpia, le quita toda la lana que tenga enredada y como la oveja es necia, da brincos y se quiere salir, le parte la patita. No para que le duela, se la parte para que se quede quieta, mientras se restaura y se acostumbra a estar con Él, para que no tenga que volver al mundo y ser atrapada por el enemigo. El Señor es misericordioso. Él es el que nos trae. Y cuando esa oveja conoce al pastor, conoce la verdad de cuánto la ama, de cuán valiosa es para Él, de todo lo que ha dado, porque dio a su propio Hijo. Tanto nos amó Dios, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios es dar. Lo dio
para que nosotros, al conocerlo a Él, que es la verdad, seamos libres. Libres de estar con Él o libres de rechazarlo. Porque el Señor no va a tener a nadie a la fuerza, pero de su peso cae que si Él ha hecho eso por mí, yo no me quiero ir a ningún lado. El que se ha encontrado con el Señor ya no quiere otros pastos. Sabe que su lugar seguro, su lugar de refugio es el Señor. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en el corazón es Jesucristo. Y Filipenses nos lo describe. Jesús, siendo Dios en persona, siendo el mismo Dios, no le importó dejar su trono de gloria y decir, me quito la capa de rey y bajarse y venir a este mundo. No estimó, dice Filipenses, no valoró que ser igual a Dios fuera algo importante para él. Él valoró, te valoró a ti que estás aquí. Te pesó y pesó que tú valías su vida para darla por ti. Él vino por ti. Cuando decimos vino por todos, sí es cierto, pero Él vino por mí. Yo no sé si por ti también. Él vino por mí. Y entonces, para eso, dejó toda su gloria, todo su poder, toda su riqueza, todo su nombre, todo su esplendor, y se vistió como un hombre nacido de mujer, un insignificante hombre que no tiene más que 70, 80 años de vida. Un insignificante hombre que lo único que ve es su incapacidad de prolongar un día más su existencia, aunque quisiera. Él se vistió de hombre, se limitó al tiempo. Él que es el eterno y que no tiene tiempo y que es igual ayer, hoy y siempre, dispuso vivir en un pueblo y dispuso vivir en una época, como dijo el pastor en la semana pasada, la Biblia tiene tiempo y lugar. Jesús vivió en el siglo primero, en el año primero, ahí estaba en Jerusalén, sabemos dónde se movió. Él no viajó a Rusia, a la China, que como podría haberlo hecho. Él estuvo en un lugar, pero desde ese lugar nos envió el mensaje a todos: te amo, he venido por ti. Y así como hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está. Dice, y que se humilla delante de Dios, que vive en humildad delante de Dios. Él se bajó a lo más bajo y dijo, Señor, yo voy a ocupar ese lugar. Voy a estar 33 años en la tierra, voy a servir al hombre, le voy a hablar de ti y lo voy a traer a ti. Yo voy. Me pregunto otra vez, ¿quién puede entrar en tu santuario? Y sabemos ahora que la puerta está abierta. Hebreos dice, entra confiadamente, porque la puerta ya fue abierta. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró con la sangre, no de animales, entró con su propia sangre. Él murió en la cruz y después recogió la sangre que había vertido a través de desde que entró en este mundo, desde el momento que fue cortado el prepucio, desde el momento que fue cortado el cordón umbilical de su madre, hubo derramamiento de sangre de Jesús. Ahí estaba marcando la sangre, Jesucristo. Hubo sangre, tal vez se cayó de chiquito, eso no lo dice la Biblia, pero de repente era lo más normal que ocurriera. Se raspó y dejó unas gotitas de sangre por ahí. Y la sangre de su martirio y de la cruz. Toda esa sangre, cuando Jesús se levanta de la tumba y se encuentra con aquella mujer que le dice, Rabí, estaba loca ella de la emoción de verlo vivo. Y él dice, uy, no me toques. Pero no le dice, no me toques porque no me la quisiera, sino le dice, no me toques porque ahorita voy como el sumo sacerdote al lugar santísimo a llevar la sangre para ponerla sobre el propiciatorio, para que todo el que crea en mí no muera, mas tenga vida eterna.
Gloria al Señor. Él padeció una sola vez por todos los pecados, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los míos y la de todos los hombres. El justo por los injustos. Y te puedes señalar así, por el injusto, por la injusta. Para un propósito, regresarnos a la presencia de Dios. Él fue muerto en la carne, pero está vivo en el Espíritu. Y esta justicia de Dios llega solo por la fe, mis hermanos, no llega por obras. Llega porque se cree en el corazón lo que Él ha dicho que Él es y lo que ha hecho por ti. Si tú crees quién es Jesús, quien Él ha dicho que es, y en la obra que Él ha hecho por ti, y la aceptas con humildad, tú tienes entrada al tabernáculo santo, a la presencia misma del Señor. Si tú has nacido del agua y del Espíritu, tú eres una nueva creación. Porque cuando tú crees en Jesús, naces de nuevo, ya no eres lo mismo. Tienes por fuera este cuerpo que, como dice Pablo, el cuerpo tiene que ser redimido también. Pero fuimos transformados en el momento que Él vino a nuestro corazón. Lo primero que recibimos fue la vida. Nacimos de nuevo. Y a partir de ahí nos vamos renovando de día en día por medio de la vida de Jesús dentro de nosotros. Él nos va limpiando, Él nos va transformando. Y quiero decirles que cuando habla de habitar, no se trata de una visita que voy a ir a hacer a la casa de Dios, o el domingo que voy a la iglesia, o el miércoles que vengo a la enseñanza. Esas son visitas así normales, pero habitar o morar se trata de una permanencia en la presencia de Dios. Y entonces, Juan 14:3, Jesús nos dice que Él se fue a prepararnos lugar para que nosotros estemos sentados a la mesa. En su casa hay un lugar para ti especial donde tú entras todos los días y ese es el lugar reservado para ti. Si tú no vas, Jesús se queda esperando que tú llegues. Porque ese lugar es tuyo, no de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Es mi lugar que el Señor me preparó para mí. Y Él le dijo al Padre, Padre, yo quiero que estos, refiriéndose a los apóstoles, pero también estaba pidiendo por cada uno de los que estamos aquí, yo quiero que Carla, yo quiero que Corina, que Alejandra, que Sarita, que Ivonne, que Mario, que Luis Pedro, que Ligia, que cualquiera de los que estamos aquí ponga su nombre, esté donde yo estoy, le dijo el Padre, Jesús al Padre. Yo quiero que estén conmigo, quiero que vean mi gloria que me has dado. Porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que mis hermanos, si nosotros creemos, hay un lugar para ti. Tú puedes entrar hoy libremente al lugar santísimo del Señor. Porque ya el sacrificio fue hecho. Tú no vas a hacer más sacrificios. El sacrificio ya fue hecho. Ahora, lo que llevamos nosotros es la gratitud y la alabanza en espíritu y verdad delante del Señor. Amén. Y bueno, yo espero que por lo menos para matemáticas sean buenos, por lo menos para esta sencilla suma. 1 más 0, 1. ¿Quién es 1? ¿Quién 0? Ok. 1 más 0 es lo único que se necesita. Si Cristo está, ya está todo lo demás. Y entonces podemos ver en nosotros la vida de Cristo que nos transforma. Esa es la segunda, la parte final del Salmo 15. El poder tener relaciones sanas con los demás, que es lo que habla ahí, de no ser chismosos, de amar al enemigo, de ver, de hablar bien de la gente, de poder darles sin tener que agarrarlos del pescuezo para que nos paguen de regreso. ¿Qué les podría decir? Toda esa segunda parte que habla el Salmo, habla de relaciones interpersonales. ¿Cómo vivir con otro que es imperfecto? No nos tenemos que ir a los vecindarios. ¿Cómo podemos vivir dentro de nuestra casa con el esposo que tenemos, con la esposa que tenemos?
con la suegra que tenemos. A mí me caen mal cuando hablan de las suegras, fíjense, porque yo soy suegra de 4. Entonces me cae re mal que hablan en doble sentido de las suegras. Me imagino que será porque hay algunas que no son muy simpáticas, ¿verdad? Yo espero no ser como ellas. Pero la verdad, mis hermanos, ¿cómo es posible podernos llevarnos bien dentro de una casa, tener una actitud de paz? Porque Jesucristo vive en mí. Porque yo no puedo. Pero Él en mí, Él sí puede. Él puede soportar. Y miren, les voy a decir, soportar no es aguantar que no se caiga la casa. Juancho, ¿puedes venir para acá? Soportar. Trata de caerte y yo voy a detenerte aquí. A ver, no, para atrás. A ver, esto es soportar. Yo estoy como aquí como un tendal. Dale para atrás. Dale más. No te vas a caer porque te estoy deteniendo. Estoy soportando. Aquí tengo peso. Soportar es darle estabilidad al otro que en su momento puede estar débil. No es tenerlo sobre la cabeza aplastándome. Y hay uno en la pareja o en la casa, gracias, mi hijo, que hay momentos que uno es el más fuerte, uno es más fuerte y puede ser ese tendal para sostener la vida del otro, del esposo, de la esposa, del hijo, del nieto, del amigo que está en necesidad. Es Jesús en mí el que tiene la gracia, porque Él ya perdonó antes de que le pidiéramos perdón. Y Él en mí ya perdonó. No les digo a quién. Usted sabe a quién. Ya lo perdonó. Yo soy la que debo dejar que la vida de Jesús fluya a través de mí. Cuando Él vive en mí, Él me lo hace ver. Y no solo me lo hace ver para que yo me esfuerce, porque para mí sería imposible. Pero cuando yo le digo, Jesús, tienes razón, yo hoy perdono, no tengo ganas, la verdad. Ni quiero ni puedo, esa es la verdad. Pero Señor, tú me lo pides y yo te doy el control de mi vida a ti, me rindo a ti. No me pregunte qué hace, transforma mi pensamiento, transforma mi corazón y cambia mi manera de vivir. Y ese es un proceso de toda la vida. Entramos a la presencia del Señor para estar llenos de su luz, para comer del pan de vida que está en el santuario, para deleitarnos con Él, y entonces todas las demás cosas son secundarias, mis hermanos. El que habita en la presencia del Señor, ¿qué necesidad tiene de estar viendo al otro? Si tiene al primero y al mejor en su corazón. Vamos a orar, mis hermanos, que podamos adorar al Señor un momento y que tú puedas decirle al Señor, gracias. Piensa en tantas cosas por las que tienes que darle gracias al Señor hoy. ¿Cuánto te ha dado Él? Lo más importante, te dio a su Hijo Jesucristo. Ha estado contigo en tantos momentos. No sé si estás pasando una crisis en tu vida, tal vez sí. Pues ahí está el Señor también. Él está contigo. Él te está soportando en medio de estas batallas. Él te está sosteniendo. Y Él te dice, no tengas miedo, confía en mí. Porque yo sé lo que quiero para ti. Y mis planes son planes de bien y no de mal. Tengo un futuro de esperanza para ti. Deja que el Espíritu te hable, deja que su corazón palpite en ti. Y dile, Padre, aquí estoy. Gracias por abrir el camino. Gracias porque puedo entrar a tu presencia. Gracias porque te puedo ver, Jesús. Te puedo sentir. Porque lo que el orgullo me hizo perder, tú me lo has restaurado.
Gracias por tu amor, Señor, que sana todas las heridas. Gracias por tu bálsamo, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí, Señor. Yo te doy gracias por amarme, Señor, por perdonarme. Límpiame, Señor. Cámbiame mi manera de ver la vida. Cámbiame la manera de pensar, Señor. Cámbiame el corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne que palpite por ti, Señor. Te necesito, Jesús. Yo no puedo. Yo no puedo. Gracias, Jesús.